pueden ver eh, la cita en la descripción del video. Y bueno, pues los problemas están en inglés, pero vamos a tratar de resolverlos. Vamos a empezar con este que dice Sunshine Rental Car Agency has 6 lots in Orlando, and it wants to have a certain number of cars available at each lot at the beginning of each day for local rental. The agency would like to model it like a model it could quickly solve at the end of the day. That would tell them to redistribute the cars among the 6 lots at the minimum total mileage. The distances between the 6 lots are as follows. Ok, nos dan esta tabla. Aquí viene la solución. Bueno, la solución del problema debe ser 467. Vamos a ver si llegamos a esa solución. Ok, ahora voy a explicar de qué se trata esta tabla. Después dice, the agency would like the following number of cars at each lot at the end of the day. Also shown is the number of available cars at each lot at the end of the particular day. Determine the optimal relocation of rental cars that will minimize the total mileage. A ver, entonces de lo que se trata es de lo siguiente. Hay una agencia de renta de autos que tiene 6 sucursales numeradas de la 1 a la 6. Y al final del día tiene estos autos disponibles en cada una de sus sucursales. Entonces en la sucursal 1 tiene 42, en la 2 tiene 21, en la 3 tiene 18. Pero pues para el siguiente día desea redistribuir estos autos y de esta manera. Esto que dice desire es la forma en la que debería de estar. O sea, en la sucursal 1 o en el lote 1 en lugar de haber 42 carros debería haber 27. En el lote 2 en lugar de haber 21 debería haber 26. Y así, estos deberían tener menos carros y hay algunos lotes que deberían tener más carros. Por ejemplo, el 3 en lugar de 18 debería tener más carros, 22. Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar los carros y distribuirlos de donde hay más carros, llevarlos a donde hay menos. Así es como funciona. Bueno, y lo que vemos aquí en esta tabla, lo que vemos en la primera tabla que dice from to es la distancia a recorrer desde el lote 1 hasta cada uno de los otros lotes. Bueno, obviamente, a ver, aquí le voy a poner un 0, porque para ir del lote 1 al lote 1, pues deben de ser 0. Entonces, esta diagonal debe tener 0, 0, 0. Pero por lo que estamos viendo, si yo quisiera ir del lote 1 al 2, recorro una distancia de 12 millas, pero si quiero ir del 2 al 1, recorro 14 millas. Entonces, no es la misma distancia, recorrida de un sentido al sentido contrario. Ok, bien, entonces, a ver, vamos a tratar de resolver este problema. Lo primero que vamos a hacer, esto debe ser muy lógico, pero lo primero que vamos a hacer es, vamos a verificar que realmente el número de carros disponibles sea igual al número de carros deseados. Entonces voy a colocar aquí una columna al final de la segunda tabla y vamos a poner aquí la suma. Total de carros disponibles, que son 166. Esto debe ser igual al total de carros deseados, que son 166 también. Ok, bien. Entonces, estamos hablando de que el problema está balanceado. Bueno, debería estar balanceado. Sería muy ilógico que el número de carros fuera distinto. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a copiar esta tabla de distancias. Vamos a copiar la tabla de distancias, lo voy a poner por aquí abajo. Ahora vamos a borrar estas distancias. Vamos a borrar estas distancias y la vamos a convertir en una tabla de variables. Ahí está. Entonces aquí va a aparecer el número de carros que van a ir de cada uno de estos lotes a cada uno de estos lotes. Yo supondría que si hay 42 en el lote 1, se van a quedar 27 y el resto se va a ir distribuyendo a los otros lotes. Eso es lo que pensaría que va a pasar. Entonces, vamos a colocar, si dice aquí de Asia, entonces en este momento vamos a poner los lotes disponibles, perdón, los carros disponibles. Vamos a ponerlos aquí. Carros
disponibles. Ok, estos son 42, 21, 18, 23, 35 y 27. Ok, entonces estos carros se van a ir al... no, a ver, tiempo, esto no va aquí. Lo vamos a poner acá, carros disponibles. Ok, entonces lo que vamos a hacer para resolver este problema es que aquí voy a poner el total de carros que debe de haber el total de carros que hay en cada uno de estos lotes, y para eso voy a usar la suma de todo lo que se encuentra en la primera línea. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Lo que va a aparecer aquí en la tabla amarilla es el número de carros que van a ir desde cada uno de estos lotes hasta cada uno de estos. Entonces, pues todo lo que salga del lote 1, o sea, si salen, no sé, 10 carros del lote 1 al lote 2, entonces ahí va a aparecer un 10. Entonces, todo lo que salga del lote 1, la suma de todo lo que salga, ya sea que se vaya al lote, que se quede en el lote 1, que vaya al 2, al 3, al 4, al 5, debe de ser 42, porque esos son los carros que hay en el lote 1 en este momento. Entonces, si se van 10, que vamos a decir que aquí se quedan 27 carros, y se van 10 carros al lote 2, entonces la suma es 37. Y luego se van otros 5 carros al lote 3, ahí está. Eso quiere decir que los carros disponibles, 42, se distribuyeron 27 en el lote 1, que se quedaron en el lote 1, 10 se fueron al 2, 5 se fueron al lote 3 y nada se fue del lote 1 al 4, 5 o 6. Eso es un ejemplo de respuesta, así es como se debe de ver la respuesta. Entonces lo que tenemos que asegurarnos es que la suma de cada línea sea igual al número de carros disponibles. Por eso colocamos aquí suma. Vamos a arrastrar la fórmula y así tenemos la suma de cada una de las líneas. Y tenemos que asegurarnos solamente que esta suma sea igual al número de carros disponibles. Así es. Ahora, vamos a hacer lo mismo con las columnas. Vamos a agregar una fila al final de la tabla que va a ser el total. Y esto también va a ser la suma, pero va a ser la suma de cada una de las columnas. Así. Entonces, ¿qué significa esto? Aquí vamos a colocar el número de carros deseados. Carros deseados. Y este número pues tiene que ser igual a este de aquí. A esta línea que la voy a copiar. Así. Entonces, todo lo que llegue al lote 1, ya sea que venga del lote 2, del 3 o que se quede en el mismo lote 1, pero todo eso debe ser 27. Debe haber 27 carros aquí. Entonces vamos a ver, este número que es la suma debe ser igual a el número de carros deseado. Vamos a poner esto así y así. Bien, y ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir aquí la función objetivo. Función objetivo. La función objetivo consiste en minimizar la distancia recorrida total. Entonces aquí es como, así es como lo dice el problema. Dice determine the optimal relocation of cars that will minimize the total mileage. Entonces tenemos que minimizar el millaje o la distancia total. Entonces vamos a multiplicar. ¿Cómo sabemos cuánto distancia vamos a recorrer? Bueno, vamos a usar la función suma producto y vamos a multiplicar la tabla de distancias, o sea, las distancias que se encuentran en la tabla anterior, coma, y vamos a agregar ahora esta tabla que es la tabla de las variables. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Por ejemplo, vamos a regresar al ejemplo anterior. Si yo dejo 27 carros en el lote 1, pues 27 son los que necesito. Se quedan de los 42 que había, 27 se quedan aquí. Y como se quedaron en el mismo lugar, pues el total de distancia recorrida fue 0. Pero si yo mando 10 carros del lote 1 al lote 2, todavía está dentro de los 42,
de estos 42, 10 se fueron al lote 2, pero ahora tuvieron que recorrer, cada uno de esos carros tuvo que recorrer 12 millas para ir del lote 1 al lote 2. Entonces eso es lo que está pasando aquí. 12 millas por 10 carros nos dan 120 y si agregamos los otros 5 que habíamos puesto aquí, pues estos 5 carros que van del lote 1 al lote 3, cada uno de ellos tuvo que recorrer 17 millas. 17 millas. Entonces, entre los 120 y... ¿cuánto es 17 por 5? Son 85. 120 más 85, que es las millas totales que recorren estos 5 carros, nos da 205. Y así cada número que aparezca aquí se va a multiplicar por el número de millas de la tabla anterior y eso nos va a dar la distancia recorrida total, que es lo que tenemos que minimizar. Voy a poner esta celda en otro color, vamos a ponerla en verde y eso nos va a indicar que ahí está la función objetivo que tenemos que minimizar. Bien, ya estamos listos ahora para usar Solver. Vamos a ir a datos, Solver, ok. Aquí en la ventana de Solver lo primero que dice es establecer objetivo. Establecer objetivo ponemos la celda donde pusimos la función objetivo, donde pusimos la fórmula de suma producto. Ahí ponemos, eso la marcamos como establecer objetivo. Este es un problema de minimizar, así es que tenemos que asegurarnos que esté seleccionado a la opción min, min de minimizar, cambiando las celdas de variables y las celdas de variables son estas celdas en amarillo, que es donde va a aparecer la respuesta del problema, la solución del problema. Ok, vamos a agregar ahora las restricciones. La primera restricción o la primera serie de restricciones consiste en cada una de estas celdas, las voy a seleccionar toda esta columna que dice total. Tiene que ser igual a la columna carros disponibles. La columna total, las celdas de la columna total deben de ser iguales a las celdas de la columna carros disponibles. Vamos a agregar, botón de en medio, agregar y vamos a agregar una nueva restricción. Y ahora las celdas de la fila total, o sea de la fila que yo agregué, deben de ser igual a las celdas de la fila carros deseados. Así. Entonces vamos a darle a aceptar. Son las únicas dos restricciones que tenemos. Vamos a seleccionar aquí Simplex y resolver. Y ya me da una respuesta. Entonces, a ver, vamos a ver qué es lo que nos dice la respuesta. La distancia total recorrida es de 467, que es la solución del problema. Vamos a ver qué significa esto. 467 millas en total son las que se recorrieron. ¿Qué tenemos aquí? 27 carros se quedaron en el lote 1, 21 carros del lote se quedaron en el lote 2, 18 carros se quedaron en el lote 3, 23 se quedaron en el lote 4, 31 de los 35 se quedaron en el lote 5 y 16 de los 27 se quedaron en el lote 6. Entonces, ¿cómo se complementa? ¿Cómo se complementa el número de carros? En el lote 1, pues solamente teníamos que dejar ahí 27, por lo tanto el resto de las celdas en la misma columna es de 0. No tuvimos que trasladar nada de los otros lotes al lote 1. El lote 2 tenía 21 carros, pero necesitaba 26, le hacían falta 5 carros. ¿De dónde salen esos carros? Pues vienen del lote 1. Entonces aquí 5, que es del lote 1 al lote 2, y en total 5 más 21 nos da 26, que es el número de carros que necesitábamos. Lo mismo pasó, bueno, algo similar pasó con el lote 3. En el lote 3 había 18 carros, pero necesitábamos 22. Necesitamos 22, entonces, ¿de dónde salen los 4 carros que faltan? Bueno, pues vinieron del lote 6. Del lote 6 se trasladaron al lote 3. En el lote 4, ¿qué pasó? Quedaron 23 carros. Había 23 carros. Se quedaron esos 23, pero necesitamos 44. ¿De dónde sale el resto? Pues sale 10 vienen del lote 1, 4 vienen del lote 5, 7 vienen del lote 6. Y con eso se juntan los 44 carros que necesitamos. En el lote 5 teníamos 35 carros, se quedaron 31.
Los demás, los otros 4 se fueron al lote 4. Y finalmente, en el lote 6 había 27 carros, necesitábamos 16, se quedaron 16 carros ahí. El resto se fue al lote 3 y al lote 4. Y esa es la solución del problema explicada. Así es que, ¿qué pasó aquí? Oh, disculpen, un pequeño problema técnico. Vamos a... Lo siento, ya se solucionó. Así es, vamos a... A ver, voy a minimizar esto. Espero que no se vuelva a encender. Que tengo otra ventana de Excel abierta en algún lugar. Y cuando abro Solver, todo Excel se muestra. Y no, pues no quiero que se muestren los otros libros de Excel. Pero listo, con esto terminamos el primer problema del día de hoy. Con esto terminamos el primer problema. Este es un problema de transporte resuelto con Excel Solver.